En una temporada tan caótica como la de la F1 en 2024, vimos un montón de accidentes que dificultaron la labor de los equipos por su impacto en lo técnico, pero también en lo financiero. Con tantos daños a lo largo del año, las escuderías sufrieron hasta el final para poder colocar en condiciones sus autos en pista. Hoy en Motorsport Daily vamos a dar un repaso a todos los gastos que asumieron las escuderías debido a los incidentes que ocurrieron durante 2024. Los datos que revisaremos a continuación hacen parte de una recopilación realizada por usuarios de Reddit que desde hace unas temporadas comparten esta tabla del llamado Mundial de Destructores. Cabe aclarar que los valores son aproximados y solo sirven como referencia para darnos una idea. Estas estadísticas incluyen daños en los alerones, carrocería, aditamentos aerodinámicos, suspensiones, sistemas electrónicos y entre otras partes. No se tienen en cuenta las unidades de potencia debido a la falta de datos sobre el costo real. Y cabe destacar que la forma en que hicieron los cálculos no tiene presente si un piloto fue culpable o no de lo ocurrido, simplemente cuentan todos los gastos según los daños totales sin importar la responsabilidad. El último lugar de la tabla, es decir, el piloto en que menos gastaron en reparaciones a lo largo de 2024 fue el francés Pierre Gasly. Si bien el de Alpine tuvo un incidente en Mónaco donde el coche Ocon literalmente le pasó por encima, el galo siguió en competencia y en esta recopilación no consideraron daños. Adicional, sucesos como el de Las Vegas donde la caja reventó el motor tampoco cuentan. Gasly afrontó un año bueno desde lo deportivo donde individualmente no tuvo incidentes, pero eso de que les costó $0 a mi parecer no es preciso, ya que repasando un poco el año, aunque no fue su responsabilidad, requirieron algunas reparaciones en Japón por otro contacto con Ocon y sí le cambiaron el alerón en Mónaco. Entonces, sí fue en el que menos gastaron, pero en definitiva los gastos no equivalen a cero. El siguiente en la tabla es el neozelandés Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls compitió en las últimas 6 carreras de la temporada y acumuló solo daños destacables en la fecha de México, donde tuvo colisiones con Checo Pérez y con Franco Colapinto, siendo el contacto con el de Williams el que les costó alrededor de $125,000 debido a la pérdida del alerón delantero. Valtteri Bottas estaba teniendo un año bastante limpio hasta que llegó la última carrera en Abu Dhabi. El finlandés arribó a la final solo con gastos por una rotura de alerón en la primera fecha en Bahrein. En su despedida, Valtteri cometió varios errores con los que alcanzó un total de $375,000 en daños tras embestir a Pérez en la primera vuelta y luego llevarse por delante a Magnussen. En el año de su subcampeonato, Lando Norris solo tuvo 2 incidentes mayores. El británico acumuló $422,000 en daños que se registraron en Miami y Austria. Curiosamente, en el fin de semana de su primera victoria, Lando quedó fuera al romperse la suspensión del McLaren durante la sprint tras ser golpeado por los Aston Martin en la primera curva. En Austria recordarán la polémica definición en la que Verstappen le enganchó y el británico quedó fuera con daños considerables en el suelo de su auto. En 18ª casilla se encuentra Nico Hülkenberg con $475,000 distribuidos en las fechas de Bahrein, Mónaco y Zandvoort. En la apertura el alemán golpeó a Stroll y rompió su ala frontal. En Montecarlo no alcanzó a esquivar la colisión entre Magnussen y Pérez y salió disparado contra el muro. Y por último, en Zandvoort tuvo 3 incidentes durante las prácticas. Se despistó en repetidas oportunidades rompiendo varias veces su alerón delantero. En su último año con Mercedes, Lewis Hamilton alcanzó más de $500,000 en daños. En Austria rompió su suelo tras pisar una salchicha y luego tuvo un roce con Sainz que, aunque pareció leve, en realidad perforó su pontón. Y en Qatar, un pinchazo le acarreó más daños en el fondo del W15. Otro que pasó el $500,000 fue Oscar Piastri, acumulados en las fechas de China, Miami y Mónaco. En Shanghai hubo un choque en cadena en el que golpearon la parte trasera de su McLaren. En Miami tuvo un áspero duelo con Sainz en el que se rompió su ala frontal. Y en Mónaco tuvo otro ligero contacto con el español de Ferrari. En el puesto 15 está el vigente campeón. Max Verstappen alcanzó los $910,000 en daños. En Australia recordarán una falla en los frenos traseros que explotaron y quemaron parte de la cubierta y el fondo del auto. Luego en Miami se salió de la pista y rompió el suelo. Después en Austria ocurrió el mencionado incidente en el que encierra a Lando, pincha y rompe el suelo de su Red Bull. Y en Silverstone durante la quali, cuando empezó a llover, el neerlandés se salió y dañó el piso. En la posición 14, superando el $1,000,000, tenemos a Charles Leclerc. El monegasco de hecho arrancó con daños en los tests producto de una alcantarilla que rompió su Ferrari. En China se fue contra el muro en la SQ3 bajo la lluvia. Durante la ronda en Austria tuvo otro incidente que rompió su alerón al quedar encerrado entre Pérez y Piastri. Otra vez en una práctica en Hungría tuvo un choque que condicionaba su fin de semana. Y en los libres de Azerbaiyán se fue contra el muro y rompiendo la suspensión del Ferrari. Daniel Ricciardo ocupa la posición 13 en esta lista.
El australiano acumuló 1.2 millones de dólares en daños, de los cuales 997.000 aproximadamente fueron de su choque en Suzuka. Se enganchó con un Albon que trataba de pasarlo por el exterior al inicio y justo en la siguiente carrera, Stroll le embocó por detrás en el caótico reinicio. En el puesto 12 está el chino Guan Yu Zhou. En un año rocoso junto a Sauber arrancó con un fuerte choque en el Gran Premio de Arabia Saudita durante la FP3. Más de la mitad de sus gastos totales fueron de este accidente. Tuvo un golpe en Canadá con piso mojado y el accidente de los Haas y Pérez en Mónaco le causó daños en el suelo por los escombros. Con todo esto el chino alcanzó 1.4 millones de dólares en gastos. En su despedida de la F1, Kevin Magnussen ocupa el 11º lugar de la tabla con la misma referencia que Guan Yu Zhou. El danés protagonizó una discutida defensa en Jeddah, donde bloqueando varios autos quedó con daños, en especial por su contacto con Albon. Luego está el gran golpe de Mónaco, donde Kevin engancha a Checo en la trepada y se produce un aparatoso accidente en cadena. En Monza, Magnussen perdió el coche en Les Modos y se fue contra el muro. Tuvo otros choques como el de Miami con Sargent o el de Abu Dhabi con Bottas, pero por alguna razón no los contaron en esta clasificación. Y entramos al top 10. Esteban Ocon tuvo una temporada distinta a la de su compañero en términos de años y acumuló 1.6 millones de dólares. El choque de Mónaco donde su auto voló fue el que más gastos le trajo a Alpine. A este se le suma otro incidente mayor en Qatar, donde Hülkenberg le engancha y después Esteban se lleva puesto a Colapinto. En el 9º lugar se encuentra Lance Stroll. En un año muy malo desde lo deportivo, el canadiense tampoco se pudo librar de incidentes y comenzó con un fuerte golpe en Jeddah. Luego ocasionó el choque múltiple en China, una de las colisiones de Miami, un accidente en las prácticas de Spa y el golpe durante la quali en el Gran Premio de Brasil, alcanzando así un total de 1.8 millones en daños. En octava casilla quedó el español Fernando Alonso, rozando los 2 millones de dólares. Se salió y dañó el suelo en Australia, en Imola tuvo un golpe costoso durante las prácticas y en Interlagos rompió su Aston Martin yendo directo contra la barrera en la clasificación. Yuki Tsunoda acabó el año en séptima casilla de esta tabla. El nipón duró casi media temporada sin daños hasta que llegó el Gran Premio de Hungría. Tsunoda tuvo un fuerte choque en la clasificación destrozando el costado izquierdo de su Racing Bull. Luego Hülkenberg le embistió en Monza y en Bakú Stroll le enganchó. Por último estuvo el golpazo en México en el que en la largada quedan en un sándwich donde el RB sale disparado contra el muro. Fueron 2.1 millones de dólares en total durante 2024. En sexta posición encontramos a Logan Sargent. Williams fue el equipo que más sufrió por daños esta temporada y el estadounidense tuvo una gran cantidad de choques hasta que fue despedido. En la FP1 de Suzuka, Logan se fue contra el muro. En Miami, Magnussen le engancha y también termina contra la pared. Durante la fecha en Montreal lo pierde con piso mojado y golpea el muro. Y el choque mayor llegó justo en su última carrera en Zandvoort. Sargent sepultó su permanencia en la F1 con un accidente muy fuerte en los Países Bajos donde pisa el pasto y destroza al Williams que incluso se prendió fuego. Solo este choque pudo costar alrededor de 1.7 millones de dólares, por lo que en total fueron 3 millones en daños durante la media temporada que Logan disputó. Llegamos al top 5, donde encontramos a Carlos Sainz. El piloto español estaba teniendo una campaña con no tantos daños como para entrar a los primeros 5 de la lista hasta que llegó Bakú. El de Ferrari solo acumulaba gastos por un trompo en China y otro choque en Canadá donde pierde el auto y Albon no le alcanza a esquivar. En Azerbaiyán inició el verdadero caos con el discutido choque en el que peleando por el podio tanto él como Checo terminaron contra el muro. Este accidente inició una mala racha que continuó con un golpe del español en la quali de Singapur. Pero según esta recopilación fue el choque en la clasificación en Interlagos el que más gastos le trajo a Ferrari. 1.1 millones en Brasil para que Carlos, contando lo que mencionamos antes y el pinchazo en Qatar, alcanzara 3.1 millones de dólares en daños. En cuarta posición está el británico George Russell. Su año arrancó con caos tras el aparatoso choque durante la visita a Australia donde casi vuelca. Tras eso venía en una racha mejor hasta que en Singapur se fue contra la pared. Fueron 3 carreras seguidas con choques. En Austin se pegó en la clasificación y en México tuvo otro golpe muy fuerte saliéndose en las heces durante la práctica 2. Al final fueron 3.3 millones de dólares los que aproximadamente tuvo que cubrir Mercedes por los daños con el británico. Y en el top 3 regresa Williams con lo que fue su caótico 2024. Tras un inesperado debut, Franco Colapinto sorprendió a todos por su desempeño, pero en el camino tuvo momentos complicados donde acumuló una costosa cantidad de daños. Primero, en Azerbaiyán se fue contra el muro en las prácticas. Se recuperó y venía bien hasta que llegó la mala racha del final de año. Tuvo incidentes consecutivos en las últimas 4 rondas. En Brasil perdió el coche en la clasificación. Y luego en carrera sufrió un aparatoso choque bajo la lluvia torrencial de Interlagos donde destrozó por completo el auto de Grove.
En Las Vegas, nuevamente en quali, tuvo un fuerte golpe con la pared en el último sector. En Qatar se lo llevaron puesto en la primera curva y en Abu Dhabi Piastri le pegó por detrás, acumulando así un total de $3.4 millones en los 7 grandes premios que disputó. En segunda posición vuelve Williams con un Alexander Albon que también tuvo una caótica campaña. Quedó con daños por el incidente con Magnussen en Jeddah. En los libres 1 de Melbourne tuvo un fuerte accidente a alta velocidad. En Japón enganchó a Ricciardo y se fue contra el muro. Luego en Canadá rompió la suspensión con un roce en la curva final y un accidente con Sainz. Tuvo un par de golpes por los que reemplazaron alerones delanteros y luego llegó la peor parte del año para el tailandés. Tuvo un choque con Berman en los libres en el Hermanos Rodríguez. En México quedó encerrado en un aparatoso golpe en la largada y en Brasil también destrozó el Williams durante la clasificación, alcanzando de esta manera $4.6 millones por daños a lo largo de la temporada. Y en la parte más alta de la lista está Checo Pérez. El piloto mexicano disputó su último año de la mano de Red Bull y una mezcla de mala suerte y errores propios le hicieron acumular la mayor cantidad de daños en toda la parrilla. En China dañó el suelo tras irse a la grava en el último sector. Durante la FP3 de Imola golpeó la pared luego de rebotar en la salida de la chicane. Después llegó el choque más costoso de la temporada en Mónaco. Fueron $2.1 millones los que esta recopilación dice hubo por los daños en ese fortísimo golpe entre Checo y los Haas. Magnussen enganchó a Pérez en la trepada y el coche del mexicano quedó destrozado. Con condiciones mixtas, en Montreal perdió el auto y se fue contra el muro. En Austria, su monoplaza quedó perforado por una colisión con Piastri en la largada. Luego en Budapest chocó durante la Q1 y se rompió la parte trasera del Red Bull. En Bakú ocurrió el mencionado aparatoso golpe con Sainz y en México quedó con daños luego de que Lawson le embistiera por el costado. Con todo esto llegó a los $4.8 millones en daños, cifra más alta de la temporada. En la tabla por equipos, Williams fue por lejos el que más sufrió, alcanzando los $11 millones, casi el doble que la segunda escudería en la lista, mientras McLaren fue el equipo que menos dinero perdió por reparaciones o daños. Como dije al inicio, estos son solo valores aproximados. Hay muchos datos que pueden variar y no hay forma de probar con exactitud que estas sean las referencias correctas. Pero con lo popular que se ha hecho esta lista en redes sociales, vale la pena repasarla para darnos una idea. Debemos recordar que esto afecta a los equipos en cuanto, por ejemplo, como le pasó a Williams, en un punto dado se quedaron sin piezas de repuesto. Además, el impacto con el desarrollo es grande, sobre todo para los equipos más pequeños. Esta fue la recopilación de los gastos por daños en la F1 de 2024. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.